Bien, el porqué del título se va a explicar más adelante. Me voy a presentar. Mi nombre es Jonathan López. Trabajo como Frontend Developer en Aplaude Studios. Y lo del porqué del título lo explicaré más adelante, pero esto es como lo que lo representa, ¿verdad? El meme famoso de el futuro es hoy. Bien, inicialmente voy a decir que Angular Universal nos sirve para hacer server-side render con Angular. ¿Qué es el server-side render? Lo podemos definir como es el renderizado del lado del servidor. ¿Qué quiere decir esto? Es que el servidor es el que se encarga de armar la página HTML y el navegador solo se encarga de pintarla, por así decirlo. En contrapartida tenemos lo que es SSR, que sería Client Side Render, y este es renderizado del lado del cliente o del navegador. ¿Qué quiere decir esto? Que el navegador es el encargado de armar el HTML, el árbol del DOM, además agregar su JavaScript, sus funcionalidades y posteriormente dibujarlo, ¿verdad? En cuanto a esto, podríamos decir que hay un loop. No sé si algunos se recuerdan que hace mucho tiempo todo el mundo quería hacer todo con PHP. PHP era el boom, teníamos el hype de hacer todo con PHP y todo se renderizaba desde el server en PHP, ¿verdad? Luego de eso, antes de eso todo se hacía con JSP, JSF, Java Server Face, todo lo que odiamos en su momento, y pasamos al hype de las librerías JavaScript o de los frameworks JavaScript. ¿Qué quiere decir esto? Llegó a jQuery, AngularJS, ReactJS, y cualquier página web que queríamos hacer, las hacíamos con estas tecnologías. No importaba si fuera una landing page, nosotros le metíamos AngularJS, le metíamos React, jQuery, aunque no fuera necesario. Y ahora ¿por qué digo que es un loop? Porque tenemos la contrapartida, y es que desarrollamos con un framework o librería JavaScript, pero queremos hacerlos con renderizado del lado del servidor. Eso últimamente lo van a haber escuchado mucho, y es que tenemos Next para React, Nux para Vue, el famoso WordPress que nos ayuda muchísimo para hacer este tipo de cosas, y en los últimos meses, por así decirlo, tenemos lo que es el server-side render con Angular. Pero ¿por qué el hacer server-side render? Y es que cuando inspeccionamos el código fuente de una aplicación, lo único que encontramos en una aplicación Angular es su head. Dentro del body solo encontramos un script que apunta al bundle de nuestro JavaScript, y eso es todo lo que tenemos. Lo que son por así decirlo, el SEO no encuentra nada en lo cual poder ayudarnos a posicionar nuestra página web. Hablando de SEO, ¿qué es SEO? Es Search Engine Optimization. ¿Qué quiere decir esto? Es el proceso para que nosotros hagamos que nuestro sitio tenga un mejor Search Engine. Quiere decir que es la forma en que nosotros hacemos que nuestra página aparezca en las primeras búsquedas de los, ya sea Google, Bing, Facebook, Twitter, demás buscadores que tenemos. Entonces, la única forma de que estos Search Engine puedan encontrarnos es que hagamos el renderizado de nuestra aplicación desde el servidor. De otra forma, cuando ellos obtengan nuestra página, ellos solo van a encontrar ese JavaScript que está ahí, y no van a ver los botones, no van a poder encontrar los enlaces dentro de nuestro sitio web, no van a poder ver las imágenes, nada que les sirve a ellos para posicionar nuestra página. Bien, en contrapartida podríamos decir que tenemos un server-side render versus un client-side server rendering.
uno de los mayores problemas que tiene server-side render es que el tiempo de time to first byte es mayor, ya que el procesamiento se hace del lado del servidor. Entonces cuando nosotros hacemos el request de nuestra página, el servidor se tarda un tiempo en procesarlo, y hasta que el servidor termina de procesar nuestra página, obtenemos el primer byte. Pero en contrapartida de eso tenemos un mejor SEO, ya que lo que nos devuelve el server-side render ya es una página completa HTML donde vienen las imágenes precargadas, tenemos nuestros botones, tenemos todo lo que nosotros esperamos ver en nuestra página. Además tenemos un mejor performance. ¿Qué quiere decir esto? Ya que el navegador no se encarga de procesar toda nuestra aplicación, sino que es el servidor. En teléfonos de gama baja o en computadoras de gama baja, donde no tenemos mucha disponibilidad de memoria, no vamos a consumir demasiada memoria en nuestro navegador. Entonces nuestra aplicación es más ligera y no tenemos mayor procesos del lado del navegador. Pero a pesar de que obtenemos la página ya procesada, las interacciones son más lentas. La primera interacción es más lenta. ¿Por qué? Porque de entrada el navegador renderiza, cuando recibe los archivos estáticos, él empieza a dibujar la página, pero aún no se ha cargado la librería o el framework con el cual nosotros tenemos la página. Es decir, que hasta que esto esté completamente cargado, nosotros podemos empezar a dar clic o interactuar con la página. Antes, aunque nosotros demos clic en la página, no vamos a hacer nada. La ventaja que tiene es que cuando con el server-side render es que de entrada vamos a ver algo. El muy famoso página en blanco que tenemos del otro lado es que cuando la conexión es lenta, entramos a un sitio donde está renderizado del lado del navegador, vemos una página en blanco, o en su defecto vemos esa imagen típica en donde nos dice algo está pasando, un loading, algún muñequito en algunos sitios que está bailando o cosas por el estilo. Pero además tenemos más procesos en el navegador del lado del CSR. ¿Qué quiere decir esto? Que en los teléfonos de gama baja o gama media, el teléfono tiende a congelarse un poco porque está ejecutando demasiados procesos. Entonces tenemos más consumo de memoria y más consumo de CPU. En contrapartida al server-side render, podemos decir que el SSR tiene un menor tamaño del bundle, ya que por cómo se optimiza Webpack, el bundle es menor, entonces descargamos menos cosas. Y por consiguiente, también tenemos menor procesamiento del servidor, ya que el cliente es el que se encarga de renderizarlo. Esto quiere decir que si nuestro servidor se tarda medio segundo en renderizar la página, a medida vayan llegando peticiones, él siempre se va a tardar ese medio segundo por cada una de las peticiones. Entonces estamos saturando el servidor de peticiones. De esta forma tenemos que asegurarnos que nuestro servidor sea lo suficientemente potente para poder procesar las páginas. Bien, ahora, ¿qué es Angular Universal? Es una tecnología para hacer server-side render en aplicaciones construidas con Angular. Esto en las primeras versiones de Angular, hablando de Angular de la versión 2 en adelante, cuando nació la primera versión no lo teníamos disponible, sino que hasta en las posteriores, y se ha ido de mayor forma optimizando, ya que hemos encontrado mejores facilidades para implementarlo, ya que en un principio teníamos siempre ese temor de que el renderizado no se hiciera de la forma correcta, pero ha llegado a un punto en donde la madurez del proyecto como tal es muy estable, y digamos que Angular Universal lo que se encarga es de generarnos las páginas estáticas, los JavaScript, imágenes, CSS que necesitemos, y que no sea el navegador el que se encargue de hacerlo. Bien, ¿por qué usarlo? Estos son como los puntos más vitales que yo he encontrado.
para poder usar Angular Universal en contrapartida con las demás opciones que tenemos. La primera es la fácil implementación. Es con un par de comandos que ejecutamos en el CLI de Angular, ya tenemos nuestra página o nuestro proyecto ya está listo para poder hacer server-side render. No tenemos que hacer un proceso engorroso para podernos aprovechar de esta tecnología. Bien, la otra es el routing. Como bien saben, Angular ya trae integrado su propio routing y usamos el mismo routing que ya tenemos. En las demás tecnologías con las que me ha tocado hacer server-side render, tenemos que hacer una especie de directorios, por así decirlo, en donde vamos poniendo carpetas, dentro de ellas vamos agregando archivos y de esta forma es como se generan las rutas. No usamos los mismos routing que ya tenemos en los frameworks o en las librerías que ya conocemos. Además de eso, los interceptores forman una parte fundamental, ya que podemos tener interceptores tanto del lado del cliente como del lado del servidor en la misma aplicación. Por consiguiente, también tenemos la misma arquitectura, es decir, que la misma arquitectura que nosotros hayamos definido en nuestra aplicación Angular la podemos seguir usando si lo hacemos con server-side render. No tenemos que cambiar absolutamente nada de nuestra arquitectura. El único punto que es la primera vez que hacemos server-side render con Angular y al que le tenemos que prestar un poco de atención en el mensaje que nos manda es en los imports, ya que muchas veces Visual Studio Code, cuando nosotros hacemos import de las clases, servicios o demás cosas de Angular, no lo hace con la ruta relativa, sino que con la ruta absoluta. Angular Universal, cuando hacemos el build, necesita que sean rutas relativas, no que sean rutas absolutas. Ese es como el mayor cambio o la mayor preocupación que debemos de tener a la hora de hacer server-side render. La construcción no cambia en absolutamente nada, entonces es un punto muy fuerte que yo le veo a favor de Angular, y si alguien ya tiene conocimiento sobre Angular, ya puede hacer server-side render. No tiene que documentarse sobre nada más, ya que es instalarle los paquetes necesarios para hacer server-side render y él ya lo puede usar, además de un fácil despliegue. Tenemos un comando que cuando instalamos nuestros paquetes, ya él nos brinda un comando para hacer build, entonces tenemos un fácil despliegue y no tenemos complicaciones. Bien, ¿cómo lo implementa? Al hacer la instalación de estos paquetes, estos son los únicos archivos que se modifican o que se agregan en nuestro proyecto. Solo se modifica el Angular JSON, el package.json.log, el package.json agrega un server.ts, agrega la configuración, un tsconfig de ese server, además agrega una configuración para Webpack y tenemos un archivo TypeScript que es main.server, que es donde proveemos como la parte donde está configurado el servidor. Además modifica el main.ts y el app module, que es como el punto de entrada de nuestra aplicación, y agrega, modifica el appserver.module. Estos archivos los voy a explicar más adelante en el demo, pero estos son básicamente los pasos que tenemos que hacer para implementar Angular Universal, y es crear nuestro proyecto Angular, convertirlo a un proyecto Angular Universal y ejecutar el proyecto. Como lo vemos, es completamente sencillo. Si ya tenemos conocimiento de Angular, entonces no nos complicamos la vida. Bien, el primer paso, crear el proyecto Angular. No es más que tener ya instalado nuestro Angular CLI, ejecutar el comando ng-new más el nombre de nuestro proyecto, accedemos a la carpeta y el siguiente paso es convertirlo a Angular Universal. ¿Qué es eso? Este comando lo vamos a encontrar en la documentación de Angular, ya ellos nos lo brindan, no nos lo tenemos que aprender de memoria, solo agregamos un package para que pueda trabajar Angular Universal, como lo vemos ahí, que está basado en Express, y
agregamos un flag que es client project. Y lo únicamente realmente que importa de este comando es que la última parte es el nombre de nuestro proyecto al que queremos convertirlo como Angular Universal. Es decir, que si nosotros ponemos un nombre erróneo ahí, va a dar un error que no encuentra el proyecto. Entonces, pero esa es básicamente la mayor tarea que tenemos para convertirlo a server-side render. No tenemos que hacer prácticamente nada. ¿Cómo ejecutamos el proyecto? Lo podemos hacer de dos formas. De la versión antigua con ng-server, ya que al final es una aplicación Angular, no tenemos por qué ejecutarlo de la forma con server-side render, o si queremos tener el otro punto de vista, por así decirlo, es correr npm run build scr y después solo se corre el server de ese scr. Entonces, esto básicamente es cómo se lleva a cabo. Bien, les voy a mostrar lo que realmente hacen estos cambios. En nuestro angular.json solo se modifica el outpath y además se agrega esta parte del server, que es donde definimos cómo el engine de Node con Express va a renderizar nuestras páginas. Básicamente esto no lo tocamos nunca, ya no lo necesitamos hacer. En nuestro package.json los cambios que vamos a ver son los nuevos comandos a los cuales tenemos acceso, que son los que les mencionaba, el del server scr y build scr. Los otros que están agregados ahí se usan en estos nuevos comandos y podemos ver cómo se han agregado los nuevos paquetes que va a usar Angular Universal. En nuestro server TS es una de las partes importantes, ya que estas líneas textuales son las que se encargan de que el servidor renderice nuestro HTML y no sea el cliente quien lo haga. Entonces, básicamente, esta es como la parte, por así decirlo, que necesitamos saber para saber cómo funciona. Y posteriormente vemos cómo le setea el dist del folder y podemos hacer algunos filtros dentro de estas rutas, por así decirlo. Podemos prefiltrar las rutas a las cuales nuestro proyecto va a tener acceso para que no esté abierto a todo lo que la gente quiera acceder, ¿verdad? Posterior a eso, tenemos un pequeño JSON de lo que en el que se configura este server. Lo que voy a destacar de este sería que nuestro entry module está definido acá y es el appserver.module. Esto es básicamente el punto de entrada que va a tener nuestra aplicación para ser renderizado en nuestro navegador. Luego de eso tenemos un archivo para configurar Webpack. Si alguien realmente quiere customizar Webpack en cómo ya viene construido, pues este es el archivo en el que lo puedo hacer. Hasta el momento, en mis trabajos con server-side render, nunca he tenido la necesidad de modificarlo, así que digamos que no tiene relevancia si no queremos entrar en mayor detalle. Estas solo son importaciones en donde le estamos brindando a nuestra aplicación la facilidad de usar el Express Engine y algunas funcionalidades que necesita el engine de Node para poder funcionar. Luego de eso, en el main.ts vemos cómo lo que agrega es esta parte, y es que hace que el document él cargue el DOM de la página y no sea el cliente quien lo haga, ¿verdad? Y por último, una de las cosas que yo he modificado es que él agrega esta línea. Bueno, no la agrega, realmente la modifica, y es que le dice que esto va a ser renderizado desde el lado del servidor y él le pone este nombre,
ese nombre nosotros se lo podemos cambiar y se lo podemos poner como nosotros queramos. Eso es independiente, no tiene por qué estar amarrado al nombre que el CLI nos amarra, por así decirlo. Y este es, como les decía, el entry point a través del cual el server va a estar accediendo al DOM. Bien, les voy a hacer una pequeña demo de lo que es actualmente. Podemos ver las dos partes de la moneda, y es si nosotros, a pesar de que le hayamos agregado server-side render, no lo queremos usar como server-side render, podemos desplegar nuestra aplicación de forma normal, es decir, que lo podemos correr con un ng server y nuestra aplicación se va a comportar como un client-side render. Si nosotros venimos al navegador y accedemos a la ruta de localhost 4200, vemos que nuestra aplicación está funcionando correctamente. Entonces, ahí al final dependerá de nosotros qué es lo que necesitamos, si necesitamos hacerlo del lado del cliente o del servidor. O podemos ejecutar el otro comando, que es este que les mencionaba. Este se tarda un poco más, ya que primero hace el build y después lo ejecuta. Entonces necesitamos tener un poco más de paciencia, pero a diferencia de... creo que lo cerré. Esto es lo que les decía, si inspeccionamos el código fuente de nuestra aplicación, esto es lo único que observaremos si lo hacemos con el renderizado del lado del cliente. Entonces, por esto es que muchas páginas no tienen un buen SEO, ya que no pueden los métodos de búsqueda acceder a lo que contiene la página. Entonces, de esta forma perdemos una funcionalidad muy valiosa. Esto siempre y cuando nosotros queramos posicionarnos en las búsquedas. Si no queremos posicionarnos en las búsquedas, depende de los otros puntos a los cuales hablaba, como el performance o los dispositivos de los clientes potenciales que nosotros vamos a tener, si realmente no nos importa el SEO. Como les decía, este proceso es un poco más lento. Si nada falla, al final nos dice que Express, el servidor de Express está listo y escuchando en el localhost 4000. Entonces podemos acceder a esa ruta. Y lo que cambia con respecto a lo que ya habíamos visto es exactamente la misma página, pero aquí podemos ver que hay un localhost, el cual esto ya es una página HTML. Entonces, ese es el potencial que se le saca al server-side render, ya que esta página, cuando los procesos de búsqueda que ejecuta Google, Facebook, Twitter o lo que sea, eso es lo que le responde el servidor, no le responde con un JavaScript. Entonces, ellos ya pueden saber los links que nosotros tenemos en nuestra web, así como toda la información que se contiene en esta, ya que no se carga de forma dinámica en el navegador. Y básicamente esos son los recursos que estuve usando: Leer Angular, CLI Documentation y Angular Universal. Como verán, si alguien ha creado un proyecto estos días, pues es básicamente la plantilla que genera Angular. Por temas de tiempo solo agregué una nueva ruta. Igual si la cargamos, podemos ver cómo acá, de la misma forma, él ya renderiza un HTML. No tiene por qué recibir solo un JavaScript, ¿verdad? Entonces este es como la mayor ventaja que le vemos al server-side render. Del lado del proyecto,
quería mencionar de que si ustedes lo pueden ver, acá solo tenemos lo que es una aplicación Angular normal. De esta forma la podemos usar la arquitectura con la que nosotros nos sintamos cómodos. Yo normalmente lo hago a través de módulos, entonces acá tengo mis módulos y el routing, como pueden ver, es exactamente el mismo. No cambian absolutamente nada, solo que yo lo he hecho con Lazy Load. Al final podemos ver que Lazy Load también funciona si usamos SCR, entonces no tenemos mayor problema. Entonces vemos que los routing funcionan exactamente igual y no tenemos por qué cambiar nuestra arquitectura. Este es como la mayor ventaja que le veo contra los demás frameworks. Y básicamente esta sería como la demo que tenía preparada. Estos son los recursos que les decía, lo que es el enlace a Angular Universal y si quieren buscar un poco más acerca de SEO, sería básicamente esa URL de Google, que es en la que nos explica qué es el SEO y por qué deberíamos tratar de usarlo en nuestras páginas web. Y ya que por temas de tiempo, pues también no quería ser muy larga la charla, ya que estamos, creo que ya un poco cansados a estas horas del día. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, este es el momento. No sé si... ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, creo que no. Ok. Gracias.